El agnóstico educado, ¿por qué repasar el patrón de beber que parece ser más o menos el mismo para todos nosotros? 3 veces había salido del hospital con la esperanza de estar diciendo adiós al médico para siempre, y heme aquí de nuevo. El primer día de mi estancia le dije a un amable médico que yo era un caso totalmente desahuciado, y que era probable que siguiera volviendo hasta que no pudiera pedir, tomar prestado o robar el dinero para ser admitido. Al día siguiente me dijo que sabía de algo que me mantendría alejado del licor para toda la vida. Me reí de él. Sí, yo haría o me tomaría lo que fuera si me produjera ese resultado, pero no había tal cosa. Al tercer día llegó un hombre para hablar conmigo. Era un alcohólico que había dejado de beber. Me habló acerca del alcoholismo y de una manera espiritual de vivir. Me quedé muy impresionado por su seriedad, pero nada de lo que dijo me parecía tener sentido. Habló acerca de Dios y de un poder superior a uno mismo. Me acuerdo de haber tenido gran cuidado de no decirle nada que hiciera tambalear su fe en lo que creyera. Me sentía profundamente agradecido con ese hombre por haberse tomado la molestia de hablar conmigo, pero lo que tenía no era para mí. Había pensado mucho en la religión y había llegado a conclusiones bien definidas: Dios no existía. El universo era un fenómeno inexplicable. A pesar de mi condición lamentable y lúgubre perspectiva, había en la vida muchas cosas bellas, pero no existía la belleza. Había verdades acerca de la vida que se podían descubrir, pero no existía la verdad. Había gente buena, amable, considerada, pero no existía tal cosa como la bondad. Había leído mucho, pero cuando la gente se ponía a hablar acerca de cosas de esa índole, me sentía perdido. No podía encontrar en la vida ningún propósito permanente, ni nada que se pudiera llamar orientación divina. La guerra, las enfermedades, la crueldad, la estupidez, la pobreza y la avaricia no eran ni podrían ser productos de ninguna creación intencionada. Todo eso simplemente no tenía sentido. Sin embargo, este estado de cosas no me produjo ninguna emoción profunda. De adolescente había luchado por solucionar esa cuestión, pero ya hacía muchos años que había dejado de pensar en el asunto. Muchas personas creen en un Dios de algún tipo y lo veneran de diversas maneras. Eso era excelente. Me parecía bien el que tantos individuos, pobres infelices, pudieran encontrar una solución tan sencilla a sus problemas. Si este mundo les pareciera tan desesperadamente desilusionante, siempre podrían buscar consuelo en una existencia más placentera prometida en un mundo por venir, donde los abusos pasados serían remediados, y la justicia templada con misericordia prevalecería. Pero nada de eso era para mí. Tenía el suficiente valor y honradez intelectual como para lidiar con la vida tal como la veía sin recurrir a una deidad autoerigida. Al día siguiente vino a visitarme otro hombre. Él también había sido alcohólico y había dejado de beber. Me dijo que yo no había podido lidiar con mi problema con la bebida a solas. Él se había encontrado en la misma situación, pero no había tomado un trago desde hacía ya 3 años. Me dijo que otros hombres también habían encontrado la sobriedad por medio de reconocer algún poder superior a ellos mismos. Me invitó a asistir a una reunión el siguiente martes, si así lo deseara, donde conocería a otros alcohólicos que habían dejado de beber. Con los conocimientos que tengo ahora, me resulta difícil acordarme de lo chiflado que todo esto me parecía, tan ciegos unos como otros, un gremio de borrachos todos unidos en alguna especie de creencia religiosa. ¿Qué podría ser más tonto? Pero, estos hombres estaban sobrios. ¡Qué locura! Volví a mi desesperanzada mujer y le conté esa historia incoherente de un grupo de borrachos que habían encontrado un remedio para el alcoholismo por medio de alguna especie de ejercicio religioso, y que celebraban reuniones regulares donde, según lo que entendí, pasaban por algún tipo de ejercicio religioso. Ella estaba casi convencida de que mi equilibrio mental había sido total y, tal vez, permanentemente destrozado. El único apoyo racional que podía encontrar para probarlo era el hecho de que el amable médico con quien ella se había encontrado varias veces en el hospital lo recomendó. Eso, y el hecho de que no había otra cosa que funcionara. Permítanme que haga una pausa aquí para dirigir algunas palabras al alcohólico agnóstico o con inclinación atea.
tú no podrías desacreditar las referencias a Dios en este libro más vehementemente que yo, si este libro hubiera estado disponible para mí en aquel momento. Para ti estas referencias carecen de todo sentido. Simplemente han empleado un nombre que la gente le da a una vana ilusión. Durante toda tu vida, con excepción tal vez de tu primera infancia, cuando tenías una imagen de una figura enorme con una larga barba blanca que se encontraba en un lugar más allá de las nubes, no ha tenido para ti significación alguna. Y ahora, tu gran inteligencia y honradez no te permiten abrigar tales ilusiones. Y aun si pudieras permitirlo, eres demasiado orgulloso como para afirmar una creencia, ahora que te encuentras desesperado en terribles dificultades que rechazabas en los tiempos halagüeños. O tal vez pudieras persuadirte de creer en alguna fuerza creadora, o una X algebraica, pero, ¿de qué te serviría una X para solucionar el problema que tienes? Y aún reconociendo, basado en tus conocimientos de psicología, que es posible que pudieras tener tales ilusiones, ¿cómo podrías creer en ellas si te dabas cuenta de que eran ilusiones? Debes de haber pensado en cosas parecidas a medida que has venido contrapesando estas experiencias increíbles con tu propia incapacidad para lidiar con un problema que va poco a poco destrozando tu personalidad. Pueden estar seguros de que me estaba haciendo tales preguntas. No podía ver una respuesta satisfactoria a ninguna de ellas. Pero me mantuve apegado a la única cosa que me parecía ofrecer alguna esperanza, y poco a poco fueron disminuyendo mis dificultades. No he sacrificado mi intelecto por mi alma, no he destrozado mi integridad para preservar mi salud y mi cordura. Todo lo que temía perder lo he ganado y todo lo que temía ganar lo he perdido. Pero para concluir mi historia, al siguiente martes, casi sin poder atreverme a esperar y temiendo lo peor, mi mujer y yo asistimos a nuestra primera reunión con los antiguos esclavos del alcohol que habían sido liberados al redescubrir una fuerza benéfica que encontraron al adoptar una actitud espiritual hacia la vida. Nunca en mi vida me había sentido así de inspirado. No fue a causa de nada de lo acontecido, porque nada aconteció, ni por nada de lo que se decía, sino por el ambiente generado por la amabilidad, sinceridad, honradez, confianza y el buen ánimo. No podía creer que estos hombres pudieran haber sido borrachos, no obstante, al oírles contar sus historias, eran todos alcohólicos. Para mí eso fue el comienzo de una vida nueva. Me resultaría difícil, si no imposible, expresar en palabras la transformación que ha sucedido en mí. Me he enterado recientemente de que para muchos miembros, esta transformación ha sido casi instantánea. Ese no fue mi caso. Me sentía enormemente inspirado al comienzo, pero mi manera básica de pensar no cambió esa tarde ni esperaba que fuera a experimentar ningún cambio profundo. Sentía que, aunque el aspecto espiritual de lo que tenían esos hombres no era para mí, creía firmemente en la pronunciada importancia que le daban a la necesidad de ayudar a otros. Creía que si pudiera tener la inspiración de esas reuniones y la oportunidad de tratar de ayudar a otras personas, estas dos cosas en conjunto reforzarían mi fuerza de voluntad y así me serían de gran ayuda. Pero, poco a poco, de una manera que no puedo explicar, empecé a reexaminar las creencias que había puesto más allá de toda crítica. Casi imperceptiblemente mi actitud para con la vida pasó por una silenciosa revolución. Perdí muchas inquietudes y gané confianza. Me encontraba diciendo y pensando cosas que hacía poco tiempo habría llamado frases trilladas. Una creencia en la espiritualidad de la vida se ha venido desarrollando en mí junto con una creencia en un poder supremo que nos guía hacia lo bueno. En este proceso de transformación puedo identificar dos pasos de inmensa importancia. El primero lo di al admitir a mí mismo, por primera vez, que era posible que mi forma de pensar pudiera estar equivocada en su totalidad. El segundo paso lo di cuando, por vez primera, conscientemente quise creer. Como consecuencia de esta experiencia me he convencido de que buscar es encontrar, y pedir es recibir. No he pasado ni un solo día sin expresar mi gratitud emotivamente, pero en silencio, no solo por mi liberación del alcohol, sino aún más por una transformación gracias a la cual la vida ha cobrado una nueva significación, dignidad y belleza.